Muy buen día. Hoy vamos a aprender a crear una base de datos en Inventor utilizando el medio de almacenamiento TinyBD, que es un manejador de bases de datos online. ¿Listos? La idea es que vamos a trabajar con los siguientes elementos. Tenemos una etiqueta que dice digite la palabra añadir, un campo de texto que es donde yo voy a escribir una palabra para añadirle a una base de datos, un botón que es el que me va a servir para cuando yo le añadir esta palabra que yo digite acá se me añada en este campo desplegable, ¿sí? Que es el que va a contener la base de datos. Este desplegable lo encontramos en la interfaz de usuario. Un botón de borrar, que sería el botón 2 en este caso, otro campo de texto 2 y una palabra, perdón, y un botón de buscar. ¿Para qué es este campo de texto 2? Para buscar la palabra que yo digite acá. Es decir, con este añado una palabra a la base de datos. Con este se borro la palabra que yo seleccione en este desplegable y con este yo digito la palabra que deseo buscar y él me dice si la palabra está en mi base de datos o no está en mi base de datos. ¿Cuál es la diferencia de la base de datos a la lista que trabajamos la vez pasada? La lista que trabajamos la vez pasada, cada vez que yo inicio el programa se borra automáticamente, mientras que con la base de datos Tiny, que es en este caso la que estamos trabajando, va a quedar almacenados los datos para siempre o hasta que yo decida borrarlos. ¿Dónde van a quedar guardados? Van a quedar guardados en la nube. ¿Sí? Entonces, de esta manera es que las aplicaciones guardan las contraseñas, los nombres de usuario, eh, los archivos o direcciones de archivos, ¿sí? Y en fin, cantidad de información que se guarda en Internet, en bases de datos, se hace por medio de estas herramientas. ¿Listo? Entonces, también necesitamos un notificador. ¿Listo? El notificador lo encontramos acá. Y como ya les dije, en almacenamiento encontramos el componente TinyBD, que es el componente nuevo que estamos trabajando acá. Y como les dije, es el que maneja las bases de datos online. Bien, teniendo ya estos elementos, vamos a la sección de bloques. Entonces, empezamos declarando una variable global que se va a llamar buscado, que va a arrancar en 1. ¿Listos? Entonces esto lo hacemos por medio de variables. Necesitamos este procedimiento que se llama cuando se inicialice el screen 1. ¿Dónde lo van a encontrar? Pues acá en el screen. Esto es inicializar. Bien, ¿qué necesitamos colocar? Que poner en el desplegable. ¿Cuál es el desplegable? El elemento, este elemento que es el que me contiene la lista de todas las palabras que voy almacenando en mi base de datos. ¿Listos? Entonces, poner en el elemento desplegable todos los elementos que tiene la base de datos Tiny1, ¿sí? Entonces, obtiene las etiquetas de la base de datos y las guarda en el desplegable. Esto lo hace cuando arranca la aplicación. ¿Por qué? Porque puede ser que la vez anterior que yo arranque mi aplicación haya guardado algunos datos. Entonces, él actualiza los datos que se guardaron la última vez. ¿Listo? Ahora, cuando ejecutamos el botón 1, o sea, añadir, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, llamamos a la base de datos Tiny, ¿sí? Acá, y le decimos guardar valor. Y en la etiqueta, ¿qué vamos a guardar? Lo que yo haya escrito en el campo de texto 1 en la propiedad texto, o sea, acá. ¿Listo? Entonces, lo que esté aquí se va a añadir a la base de datos. Listos, pero actualmente esto queda guardado en la base de datos. No lo estoy visualizando hasta el momento. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacerlo? Bueno, acá me dice que en dónde lo voy a guardar. En la base de datos TinyBD1. ¿Listo? Está guardado en la base de datos, pero necesito visualizarlo. Entonces, ¿qué debo hacer? Ponerlo en el desplegable 1. ¿Sí? Como hacíamos con la lista la vez pasada. ¿Sí? Pasábamos de la memoria del computador al desplegable. Aquí hacemos lo mismo. Entonces, el desplegable es el medio que nos permite mostrar los elementos que tiene la base de datos
y hago una llamada que obtiene las etiquetas de la base de datos Tiny y las pone en el desplegable. ¿Listos? Y el campo de texto, es decir, donde escribí la palabra, lo pone el valor 0. ¿Sí? Podemos también dejarlo vacío o cualquier otra cosa que nosotros deseemos. ¿Listos? Eso es lo que hace para guardar un elemento dentro de la base de datos. Entonces lo guarda primero en la base de datos y lo visualiza por medio del desplegable. El botón 2. ¿Qué hace el botón 2? El botón 2 lo que hace es borrar. Entonces si yo selecciono un elemento de esta lista y le doy borrar, el elemento que seleccioné lo borra. Veamos a ver. Vemos este para que no nos incomode. Entonces, ¿qué hacemos? Un llamado a la base de datos y le utilizamos la función que dice limpiar etiqueta. ¿Qué etiqueta vamos a limpiar? La que esté seleccionada en el desplegable 1, es decir, la que yo seleccioné de la lista del desplegable. Y luego le decimos, bueno, como aquí ya la borró de la base de datos, pero no la ha borrado el desplegable, entonces lo que hago es actualizar los elementos del desplegable, ¿sí? Para que me visualice los nuevos elementos que están actualmente en la base de datos, porque ya aquí borré un dato anterior. Entonces aquí vuelvo a hacer un llamado a las etiquetas o a los datos que están guardados en la base de datos y los pone en el desplegable. Esto es bien. En el botón buscar, que sería el botón 3, se programa lo siguiente. Vamos a decirle que en la variable que se llama buscado, vamos a llamar a la base de datos, ¿sí? En la función obtener valor, es decir, obtiene un valor en la base de datos. ¿Y cuál va a ser el valor? ¿Cuál va a ser el valor que va a obtener? Lo que yo escriba en el campo de texto 2, ¿sí? En el campo de texto.2. Si el valor de la etiqueta no existe, es decir, si no encuentra nada, pues lo va a tomar como vacío. ¿Listo? Entonces, ¿qué le decimos aquí? Que si el valor que encontró en la variable global, ¿sí? Que es buscado, es igual al campo de texto que hay en el campo de texto 2, ¿sí? O sea que si es igual lo que yo escribí en el campo de texto 2 y si es igual al valor de cada una de las etiquetas que tiene la base de datos, entonces va a llamar al notificador que programamos, notificador 1, y nos va a decir que la palabra existe. Si no encuentra ningún valor que sea igual, tanto el valor en la base de datos, el valor buscado junto con el campo de texto 2, entonces va a mostrar una alerta que dice que no existe la palabra buscada. Pues como nos damos cuenta, es mucho más simple la búsqueda en las bases de datos porque no tenemos que ponernos a comparar valor con valor como tendríamos que hacerlo con cualquier otro lenguaje de programación. Simplemente él va a ponerse a buscar todos los valores, ¿sí? Y va a buscar el que coincide. En caso de que no exista, pues deja vacío y continúa con el siguiente. Hasta que encuentre alguna coincidencia, va a decir que existe la palabra buscar. Si no, pues va a decir que no existe la palabra buscar. Bueno, en este ejercicio no tienen que hacer nada más, simplemente van a realizarlo completamente, que funcione y lo envían. Listo, entonces, buena suerte, éxitos y si desean agregarle cosas de más, bienvenido sea. Listo, entonces hasta ahí viene este video. Los dejo. Hasta luego.